En acción de gracias, mi madre preguntó cuándo sentaría cabeza como mi hermana. Sonreí. Lo hice hace meses, pero me lo guardé para quienes se burlaban. La sala se congeló cuando les mostré mi condominio de $920,000. Tu hermana acaba de comprar una casita encantadora. ¿Cuándo vas a encarrilar tu vida de una vez, Sofía? La voz de mi madre resonó en el comedor como una campana, anunciando mi ineptitud a todos los reunidos alrededor de la mesa de acción de gracias. Me quedé sentada, con el tenedor suspendido a medio camino de mi boca, observando la sonrisita de satisfacción extenderse por el rostro de mi hermana Isabella. El pavó estaba perfectamente dorado. La salsa de arándanos brillaba en su plato de cristal. Y el juicio flotaba denso en el aire de la casa de mis padres en Nashville. Me llamo Sofía, y había cumplido 28 años 3 semanas antes de esa cena de acción de gracias. Desde que tengo memoria, he sido la hija que nunca daba la talla. La que tomó el camino poco convencional mientras mi hermana mayor, Isabella, recorría el sendero que mis padres habían pavimentado con sus expectativas. Ella tenía 32 años, estaba casada con un hombre que adoraban y, ahora, aparentemente, era la orgullosa propietaria de una casita encantadora que merecía un anuncio público y una celebración. Dejé el tenedor lentamente, sintiendo el peso familiar de su decepción oprimiéndome el pecho. Alrededor de la mesa estaban sentados mi padre, Jorge, mi madre, Mónica, mi hermana, Isabella, su esposo, Javier, mi tía Beatriz y mi tío Tomás. Todos y cada uno de ellos me miraban con diversos grados de lástima, diversión o, en el caso de mi madre, un disgusto apenas disimulado. Mónica, qué maravillosa noticia lo de Isabella, intervino mi tía Beatriz, sin mirarme deliberadamente. ¿En qué barrio compraron? Oh, está en Brentwood, dijo mi madre, casi cantando. 4 dormitorios, 3 baños, un patio trasero precioso. A Javier lo ascendieron el mes pasado, así que por fin pudieron hacerlo. La casa está valorada en $400,000. ¿Puedes creerlo? La forma en que enfatizó el precio me revolvió el estómago. En mi familia, el éxito se medía en dólares y metros cuadrados, en anillos de boda y títulos de trabajo que sonaban impresionantes en las cenas. Mi camino como consultora financiera independiente que trabajaba a distancia y vivía en lo que ellos suponían que era un pequeño apartamento de alquiler no encajaba en su sistema de valores. Eso es realmente impresionante, dijo el tío Tomás, levantando su copa hacia Isabella. Empezar a construir un patrimonio real a tu edad es inteligente. Muy inteligente. Isabella aceptó el elogio con humildad ensayada, aunque pude ver el triunfo brillar en sus ojos cuando me miró. Nunca habíamos sido cercanas. No de verdad. Al crecer, ella había sido la guapa, la popular, la que sabía exactamente qué decir para que nuestros padres sonrieran de orgullo. Yo había sido la callada, la estudiosa, la que hacía demasiadas preguntas y nunca parecía satisfecha con las respuestas que los demás aceptaban sin pensar. Gracias, tío Tomás, dijo Isabella dulcemente. Javier y yo trabajamos muy duro para ahorrar para el pago inicial. No fue fácil, pero hicimos sacrificios. Dejó esa palabra flotando en el aire, sacrificios, como si fuera un comentario mordaz sobre mis propias elecciones de vida. Había escuchado variaciones de este discurso toda mi vida. Isabella hizo sacrificios. Isabella hizo las cosas de la manera correcta. Isabella entendía el valor del trabajo duro y el compromiso. Quizás podrías darle algunos consejos a tu hermana, dijo mi padre, Jorge, con ese tono particular de decepción que yo había crecido escuchando. Sigue alquilando ese pisito en el centro, ¿verdad, Sofía? Abrí la boca para responder, pero mi madre me interrumpió con un gesto de la mano. Jorge, no la avergoncemos en acción de gracias, dijo, logrando de alguna manera avergonzarme más con su intento de misericordia. Estoy segura de que Sofía está haciendo lo mejor que puede con su cosita de consultoría. No todo el mundo está hecho para carreras de verdad. Las palabras me golpearon como una bofetada, aunque ya debería estar acostumbrada a ellas. Mi cosita de consultoría. Como si el negocio que había construido desde cero durante los últimos 6 años fuera un pasatiempo en lugar de una empresa legítima. Como si las innumerables horas que había pasado aprendiendo mi oficio, construyendo mi base de clientes y estableciendo mi reputación no significaran nada porque no me sentaba en un cubículo de 9 a 5 como una persona respetable. Miré alrededor de la mesa a los rostros que había conocido toda mi vida.
Personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente, pero que habían pasado décadas haciéndome sentir como una idea de último momento. Mi madre, Mónica, con su peinado perfecto y su vestido de diseñador, siempre se había preocupado más por las apariencias que por la sustancia. Mi padre, Jorge, exitoso por derecho propio como gerente regional de ventas, medía el valor en títulos y oficinas de esquina. Y Isabella, la dorada Isabella, había aprendido desde temprano que la conformidad era el precio de su aprobación. Pero ellos no sabían de la vida que yo había estado construyendo en silencio. No sabían de los clientes que me buscaban específicamente por mi reputación. No sabían de las inversiones que se habían multiplicado a lo largo de años de cuidadosa planificación. No sabían que mientras se burlaban de mí por alquilar, yo había estado acumulando riqueza en silencio de maneras que no podían imaginar. Respiré hondo y sonreí. El tipo de sonrisa que había perfeccionado durante años de reuniones familiares como esta. Tienes razón, mamá, dije, mi voz firme y tranquila. No todo el mundo está hecho para carreras de verdad, pero algunos de nosotros nos las arreglamos bien de todos modos. La mesa se quedó en silencio por un momento, la confusión parpadeando en el rostro de mi madre. No estaba acostumbrada a que yo respondiera con algo más que una aceptación silenciosa o una retirada apresurada. Pero algo había cambiado en mí en los últimos meses. Una confianza tranquila nacida de saber exactamente lo que había logrado. Y este día de Acción de Gracias, finalmente estaba lista para mostrárselos. La cena continuó con Isabella disfrutando del resplandor de la aprobación de nuestros padres mientras yo picoteaba mi cazuela de batatas y pensaba en cada momento que me había llevado a este. El patrón de desdén y favoritismo no era nuevo. Había estado tejido en la tela de mi infancia como un hilo que nunca pude desatar del todo. Recordaba tener 12 años y traer a casa un boletín de notas con todos sobresalientes solo para que mi madre lo mirara brevemente antes de lanzarse a una conversación de 20 minutos sobre el papel principal de Isabella en la obra de la escuela. Recordaba tener 16 años y ganar una competencia regional de matemáticas, y luego sentarme en silencio mientras mi padre pasaba la cena elogiando a Isabella por entrar en el equipo de porristas. Recordaba tener 22 años y graduarme con honores de la universidad. Mi logro eclipsado por el anuncio de compromiso de Isabella esa misma semana. El mensaje siempre había sido claro. Los logros de Isabella importaban. Los míos eran notas al pie de página, ideas de último momento, cosas que se reconocían con un breve asentimiento antes de volver la atención a la atracción principal. Entonces, Isabella, dijo mi tía Beatriz, inclinándose hacia adelante con interés genuino. Cuéntanos más sobre la casa. ¿Cuáles son vuestros planes de renovación? Isabella se lanzó a una descripción detallada de los colores de la pintura y las ideas de jardinería mientras yo dejaba que mi mente divagara hacia una conversación que había escuchado por casualidad 3 años antes. Había estado visitando a mis padres por Navidad y entré en la cocina justo a tiempo para escuchar a mi madre hablando por teléfono con su hermana. Simplemente no sé qué vamos a hacer con Sofía, había dicho, su voz goteando decepción. Se niega a conseguir un trabajo de verdad. No parece interesada en sentar la cabeza y vive en un apartamento diminuto en el centro como una estudiante universitaria. Isabella está haciendo todo bien y Sofía simplemente va a la deriva. Sinceramente, me da vergüenza hablar de ella en el club de lectura. Vergüenza. Mi propia madre se avergonzaba de mí. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque mi vida no encajaba en el molde que ella había construido en su mente. No tenía un esposo o una casa en los suburbios. No trabajaba para una empresa con un nombre reconocible. No producía los nietos que podía presumir ante sus amigas. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que mi apartamento diminuto en el centro había sido una elección estratégica mientras yo invertía cada dólar extra en construir mi negocio y mi cartera de inversiones. Lo que no sabía era que había estado rechazando ofertas de trabajo corporativo de 6 cifras porque ganaba más trabajando por mi cuenta con clientes que realmente valoraban mi experiencia. Lo que no sabía era que había estado superando silenciosamente la trayectoria financiera de Isabella durante años, todo mientras ellos sentían lástima por mis supuestos fracasos. El patio trasero es lo que realmente nos convenció, estaba diciendo Isabella. Es perfecto para cuando empecemos una familia. Mi madre prácticamente brilló ante la mención de posibles nietos. Oh, no puedo esperar. Vosotros dos me vais a dar los nietos más hermosos. No me miró.
Había dejado de preguntarme sobre mi estado sentimental hacía años, habiendo decidido aparentemente que mis perspectivas en ese departamento eran tan decepcionantes como todo lo demás sobre mí. Hablando de sentar la cabeza, dijo mi padre, finalmente dirigiéndome su atención. ¿Todavía sales con ese chico? ¿Cómo se llamaba? ¿El que trabajaba en la cafetería? La pregunta estaba diseñada para menospreciarme, y todos en la mesa lo sabían. Se refería a Marcos, un hombre con el que había salido brevemente hacía 2 años, que casualmente trabajaba como barista mientras terminaba su doctorado en economía. Mi padre se había obsesionado con la parte del barista y convenientemente ignorado la parte del candidato a doctor, usando a Marcos como una prueba más de mi mal juicio. No, papá. Marcos y yo rompimos hace mucho tiempo. De hecho, ahora es profesor en Vanderbilt. Dijo mi padre, claramente desinteresado. Bueno, me alegro por él. El desdén me dolió más de lo que debería. Después de casi 3 décadas de este tratamiento, debería haber desarrollado inmunidad, pero había algo en ser reducida a la nada frente a toda tu familia que nunca dejaba de doler. ¿Sabes, Sofía?, dijo Javier, hablando por primera vez desde que nos habíamos sentado. Isabella y yo probablemente podríamos ayudarte a encontrar un trabajo de verdad si tienes problemas. Mi empresa siempre está buscando asistentes administrativos. ¿Asistentes administrativos? Tenía un título avanzado en finanzas y dirigía un negocio de consultoría que atendía a clientes en 6 estados. Y el esposo de mi hermana me estaba ofreciendo un puesto para contestar teléfonos. Es muy amable de tu parte, Javier, dije, manteniendo mi voz cuidadosamente neutral. Lo tendré en cuenta. Isabella sonrió a su esposo con adoración, como si acabara de ofrecerme las llaves del reino en lugar de un puesto de nivel de entrada que pagaría menos de lo que yo ganaba en una sola semana. Deberías considerarlo de verdad, añadió Isabella. La estabilidad es importante, Sophie. No puedes seguir flotando por la vida, esperando que las cosas salgan bien. Flotando por la vida. ¿Eso es lo que pensaban que estaba haciendo? Quería reírme de lo absurdo de la situación, pero sabía que la risa solo confirmaría sus sospechas de que no me tomaba mi situación lo suficientemente en serio. Agradezco la preocupación, dije. Pero en realidad me va bastante bien. Mi madre suspiró profundamente, el sonido de una mujer que se había rendido ante una causa perdida. Oh, Sofía, siempre dices eso, pero las acciones hablan más que las palabras. Isabella tiene una casa ahora, un activo real. ¿Tú qué tienes que mostrar? La pregunta quedó suspendida en el aire, afilada y fría. ¿Qué tenía yo que mostrar? Si tan solo supiera. Si tan solo alguno de ellos supiera lo que había estado construyendo mientras pasaban años subestimándome. Miré a mi madre, a mi padre, a Isabella y su esposo, a mi tía y mi tío que observaban el intercambio con expresiones de leve lástima. Ya habían decidido quién era yo y cuánto valía. Nada de lo que dijera cambiaría sus mentes. Pero mostrarles, eso era un asunto completamente diferente. La conversación pasó a otros temas, pero yo permanecí perdida en mis pensamientos, reproduciendo las docenas de momentos similares que habían marcado mi vida. Cada cumpleaños, donde mis regalos eran ocurrencias tardías. Cada día festivo donde mis logros eran ignorados. Cada llamada telefónica donde mi madre se lanzaba inmediatamente a las actualizaciones sobre Isabella sin preguntar cómo estaba yo. Pensé en la Navidad anterior, cuando había mencionado que uno de mis clientes me había referido 3 nuevos negocios. Mi madre había respondido preguntando si había considerado conseguir un trabajo de verdad con beneficios. Pensé en mi 27º cumpleaños, cuando compartí que estaba en camino de alcanzar un hito financiero significativo. Mi padre había cambiado de tema para hablar del ascenso de Javier. Los desdenes se habían vuelto tan rutinarios que había dejado de compartir buenas noticias por completo. ¿Cuál era el punto? Habían decidido quién era yo cuando todavía era una niña. Y nada de lo que hiciera cambiaría su percepción. Yo era Sofía, la difícil, la que no encajaba, la que nunca estaría a la altura del brillante ejemplo de Isabella. ¿Más pavó, querida?, preguntó mi tía Beatriz, ofreciéndome la bandeja. Negué con la cabeza y observé cómo la familia continuaba su celebración del éxito de Isabella. Mi hermana describía el proceso de cierre con entusiasmo animado, su esposo asintiendo con orgullo. Casi no conseguimos la casa, dijo Isabella, su voz teñida de drama. Hubo otra oferta,
y tuvimos que ofrecer más del precio de venta, pero Javier lo manejó todo perfectamente. Ese es mi chico, dijo mi padre, sonriendo a Javier como un padre orgulloso, lo cual era particularmente irritante considerando que nunca me había mirado de esa manera. Pensé en el día, 7 meses antes, en que había firmado los documentos de cierre de mi propia propiedad. No había habido fanfarria, ni celebración familiar, ni anuncios orgullosos en la cena. Solo yo, mi abogado y la tranquila satisfacción de saber que había hecho algo que la mayoría de la gente del doble de mi edad nunca lograría. El condominio había sido listado en $900,000. Había pagado al contado, la culminación de 6 años de ahorro estratégico, inversión inteligente y la construcción de un negocio que generaba ingresos ya sea que estuviera trabajando activamente o no. Mientras mi familia asumía que apenas llegaba a fin de mes en mi apartamento de alquiler, yo había estado acumulando riqueza a un ritmo que los habría dejado atónitos si se hubieran molestado en prestar atención. Pero nunca se molestaron. Ese era el problema. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo Isabella, reclinándose en su silla con satisfacción. Estamos construyendo patrimonio cada mes. De eso se trata ser propietario de una casa, ¿verdad, papi? Mi padre asintió sabiamente. Movimientos de dinero inteligentes. De eso se trata. Cada pago que haces es una inversión en tu futuro. No me miró, pero el mensaje era claro. Isabella estaba haciendo movimientos de dinero inteligentes. Yo no. Sofía, dijo mi madre, su voz adquiriendo ese tono condescendiente que conocía tan bien. Quizás el próximo año tú también tengas buenas noticias que compartir. Nunca es demasiado tarde para cambiar las cosas. Cambiar las cosas. Como si mi vida fuera un barco que se hunde y necesita ser enderezado. Sentí la ira creciendo en mi pecho. La misma ira que había estado reprimiendo durante años. Pero junto a ella había algo nuevo, una certeza tranquila de que no tenía que seguir interpretando este papel. No tenía que seguir aceptando su narrativa sobre quién era yo y qué había logrado. De hecho, dije, mi voz cortando la charla. Tengo algunas noticias. La mesa se quedó en silencio. Mi madre me miró con un escepticismo apenas disimulado. Isabella inclinó la cabeza, esperando claramente escuchar algo que pudiera descartar. Dijo mi padre. ¿Qué es? Respiré hondo, sintiendo el peso del momento. Durante años, había mantenido mis éxitos en privado, en parte porque estaba cansada de que los minimizaran, y en parte porque quería demostrarme a mí misma que no necesitaba su validación para sentirme orgullosa de lo que había construido. Pero también había algo profundamente satisfactorio en la idea de finalmente mostrarles la verdad. No para su aprobación, había dejado de buscar eso hacía años, sino porque habían pasado tanto tiempo pintando una imagen de mí que era completamente falsa, y era hora de corregir el registro. ¿Sabéis qué?, dije, apartándome un poco de la mesa. Dejadme mostraros algo. ¿Mostrarnos qué?, preguntó Isabella, intercambiando una mirada confusa con Javier. Saqué mi teléfono y navegué hasta mi galería de fotos. Durante los últimos 7 meses, había documentado todo sobre mi nuevo hogar, los documentos de cierre, las llaves, las habitaciones vacías esperando ser llenadas, las vistas panorámicas del horizonte de Nashville desde mis ventanales del suelo al techo. Mamá, ¿esta televisión tiene para duplicar pantalla?, pregunté, señalando la gran pantalla plana montada en la pared del comedor. Sí, pero ¿por qué? Empezó ella. Quiero compartir algo con la familia, dije, mi voz firme. Ya que estamos celebrando la encantadora casita de Isabella, pensé que podría ser un buen momento para compartir mis propias noticias. La confusión alrededor de la mesa era palpable. Mi tía Beatriz y mi tío Tomás intercambiaron miradas inciertas. La sonrisa de Isabella se había vuelto fija, insegura. Mis padres se miraron, claramente sin saber qué hacer con este giro inesperado. Sofía, este es el momento de Isabella, dijo mi madre, su voz con una nota de advertencia. No hagamos que esto se trate de ti. Le sonreí. Una sonrisa genuina, porque había pasado toda mi vida diciéndome que no hiciera las cosas sobre mí. No eclipses a tu hermana. No hagas olas. No esperes atención ni elogios. Mamá, he mantenido en silencio mis propios logros durante años porque esta familia nunca pareció interesada. Pero preguntaste qué tengo que mostrar,
y creo que es justo que responda a esa pregunta honestamente. Me levanté de la mesa, teléfono en mano, y caminé hacia el televisor. Detrás de mí, podía escuchar a mi hermana susurrándole algo a Javier, a mi madre suspirando pesadamente, a mi padre carraspeando con evidente desaprobación. Pensaban que estaba a punto de avergonzarme. Pensaban que estaba a punto de demostrar de una vez por todas que no tenía nada que comparar con el logro de Isabella. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados habían estado. Conecté mi teléfono al televisor con manos notablemente firmes. Años de ser subestimada me habían preparado para este momento, aunque no había sabido hasta ahora que realmente lo aprovecharía. Mi madre se levantó de su silla, su expresión una mezcla de irritación y preocupación. Sofía, de verdad, esto no es necesario. ¿Por qué no te sientas de nuevo y terminamos la cena como gente civilizada? Solo tomará un momento, mamá, dije, desplazándome por mis fotos para encontrar la carpeta correcta. Isabella se cruzó de brazos, su triunfo anterior reemplazado por algo más cercano a la molestia. Deja que haga lo que quiera. Estoy segura de que no tardará mucho. La condescendencia en su voz era tan familiar que apenas la registré. Había estado escuchando alguna variación de ese tono durante toda mi vida. Deja que Sofía tenga su pequeño momento. No llegará a nada. ¿Sabes qué, Isabella?, dijo mi madre, volviéndose hacia mi hermana con una expresión de disculpa. Siento mucho esto. Ya sabes cómo puede ser tu hermana. ¿Cómo podía ser yo? Como si yo fuera la irracional por querer, solo por una vez, compartir algo positivo sobre mi vida sin ser ignorada o desestimada. Mi padre permaneció sentado, su expresión de paciente resignación. Acabemos con esto de una vez, dijo. ¿Qué quieres mostrarnos, Sofía? ¿Otro de tus testimonios de clientes? La burla en su voz era sutil pero inconfundible. El año pasado, había intentado explicar que mi negocio había recibido varias referencias prestigiosas, y él se había reído y preguntado si todavía estaba enviando currículums. No entendía lo que yo hacía y, lo que es más importante, no quería entender. Entenderlo requeriría que revisara su opinión sobre mí, y eso era demasiado trabajo. No son testimonios, dije. Algo un poco más tangible. La pantalla del televisor cobró vida, mostrando la galería de fotos de mi teléfono. Seleccioné la carpeta etiquetada Nuevo Hogar y me volví para enfrentar a mi familia. Hace 7 meses, dije, mi voz calmada y clara, cerré la compra de una propiedad. No se lo dije a nadie en esta familia porque, francamente, estaba cansada de que minimizaran mis logros. Pero como estamos compartiendo noticias inmobiliarias esta noche, pensé en contribuir. Le di al play al primer vídeo, un recorrido que había grabado el día que recibí las llaves. La pantalla se llenó con imágenes de un impresionante condominio moderno. Ventanales del suelo al techo con vistas al centro de Nashville, suelos de madera noble brillando bajo la iluminación empotrada. La habitación se quedó en completo silencio. El vídeo continuó, mostrando una espaciosa sala de estar de concepto abierto, una cocina gourmet con electrodomésticos de alta gama, una suite principal más grande que todo el piso de arriba de Isabella. Observé los rostros de mi familia mientras se reproducía el vídeo, vi la confusión dar paso al shock. ¿Qué? ¿Qué es esto?, preguntó mi madre, su voz apenas un susurro. Este es mi hogar, dije simplemente. Mi condominio, para ser específicos. Piso 23, 260 metros cuadrados, 3 dormitorios, 2 baños y medio. Pagué al contado. El rostro de Isabella se había puesto pálido. Su esposo, Javier, miraba la pantalla con la boca ligeramente abierta. Mi padre se había quedado completamente quieto, su expresión ilegible. Al contado, repitió mi tía Beatriz. Pero eso debe haber costado. $920.000, dije. Más los costos de cierre. La cifra quedó suspendida en el aire como un trueno. La vi aterrizar en cada rostro alrededor de la mesa, vi los cálculos sucediendo detrás de sus ojos. La encantadora casita de Isabella, la que habían estado celebrando, valía $400,000. La mía valía más del doble. Eso no es posible, dijo Isabella, su voz tensa. Trabajas desde casa. Haces consultoría. No hay forma de que puedas permitirte algo así. Me volví para enfrentar a mi hermana directamente.
Durante años, había aceptado sus desdenes, la había dejado hablar por encima de mí, le había permitido disminuir mis logros. Pero algo se había roto dentro de mí, y ya no iba a interpretar ese papel. Eso es lo interesante de las suposiciones, Isabella. A veces están equivocadas. He estado construyendo mi negocio durante 6 años. Tengo clientes que me pagan muy bien por mi experiencia. Y a diferencia de algunas personas, invertí mi dinero en lugar de gastarlo en ropa de diseñador y vacaciones caras. El rostro de Isabella se enrojeció. No estaba acostumbrada a que yo me defendiera. No estaba acostumbrada a que nadie en esta familia reconociera que quizás su camino no era el único válido. Espera un momento, dijo mi padre, finalmente encontrando su voz. Esto no tiene ningún sentido. Has estado alquilando ese pequeño apartamento en el centro. Has estado luchando. He estado alquilando un pequeño apartamento porque tenía sentido financiero mientras acumulaba capital, expliqué, manteniendo mi voz nivelada. Nunca dije que estuviera luchando. Todos vosotros simplemente lo asumisteis porque eso es lo que queríais creer. Mi madre negaba lentamente con la cabeza, como si intentara despertarse de un sueño. Pero, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué mantendrías algo así en secreto? Me reí, una risa genuina ante lo absurdo de la pregunta. ¿Por qué os lo diría? ¿Para qué pudierais minimizarlo como minimizáis todo lo demás que logro? ¿Para qué pudierais encontrar alguna manera de hacerlo menos impresionante que lo que sea que Isabella estuviera haciendo? Dejé de compartir buenas noticias con esta familia hace años porque nunca eran recibidas como buenas noticias. Siempre se encontraban con escepticismo o desdén, o un rápido cambio de tema para hablar de Isabella. Las palabras salieron con más calor del que había pretendido, pero no las retiré. Eran ciertas, y se sentía liberador decirlas en voz alta. Eso no es justo, dijo Isabella, su voz elevándose. Siempre te hemos apoyado. Apoyado, me volví hacia ella, incrédula. Isabella, hace 2 años, te dije que había conseguido mi cliente más grande, un contrato que iba a cambiar la trayectoria de mi carrera. ¿Recuerdas lo que dijiste? Ella me miró, en silencio. Dijiste, qué bien. Por cierto, ¿has pensado en sentar la cabeza? No te estás volviendo más joven. No hiciste una sola pregunta sobre mi trabajo. Cambiaste de tema para decirme que necesitaba encontrar un esposo. Solo intentaba ayudar, protestó Isabella. No, intentabas ponerme de nuevo en mi lugar. El mismo lugar donde esta familia siempre ha intentado mantenerme. La que no rinde. La decepción. La que no logra encarrilar su vida. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Bueno, encarrilé mi vida. Simplemente no se lo conté a ninguno de vosotros porque sabía que no me creeríais de todos modos. El vídeo había terminado de reproducirse y la pantalla del televisor ahora mostraba una imagen fija del horizonte de Nashville al atardecer, capturada desde las ventanas de mi sala de estar. Nadie la miraba ya. Todos me miraban a mí, con expresiones que iban desde la incredulidad hasta algo que podría haber sido el comienzo de la vergüenza. Mi madre fue la primera en hablar, su voz inusualmente pequeña. Sofía, no tenía ni idea. Claro que no, dije. Nunca preguntaste. En todos estos años, nunca me has preguntado sobre mi trabajo de una manera que sugiriera que realmente querías saber. Has preguntado si todavía estoy haciendo esa cosita de consultoría. Has preguntado si he pensado en conseguir un trabajo de verdad. Pero nunca has preguntado qué hago realmente, quiénes son mis clientes, qué he logrado. Abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo. Por una vez, no tenía una respuesta despectiva lista. Déjame decirte lo que hago realmente, continué. Ofrezco consultoría de estrategia financiera a empresas de tamaño mediano en Tennessee y estados vecinos. Ayudo a las empresas a optimizar su flujo de caja, reducir gastos innecesarios y planificar el crecimiento a largo plazo. Mis clientes incluyen empresas manufactureras, organizaciones de atención médica y empresas de servicios profesionales. Cobro tarifas premium porque ofrezco resultados premium. El año pasado, gané más de lo que papá gana en su trabajo de ventas, y lo hice trabajando desde mi pequeño apartamento en pijama. El rostro de mi padre pasó por varias expresiones en rápida sucesión: sorpresa, incredulidad,
algo que podría haber sido orgullo herido. Eso es todo un logro, logró decir finalmente. Lo es, asentí. Y lo hice sin ningún apoyo o aliento de esta familia. Lo hice mientras me comparaban constantemente con Isabella y salía perdiendo. Lo hice mientras escuchaba una y otra vez que necesitaba encarrilar mi vida, sentar la cabeza, encontrar un trabajo de verdad. Caminé de regreso a mi asiento en la mesa, pero no me senté. En cambio, miré a cada persona por turno, dejando que sintieran el peso de lo que estaba diciendo. ¿Sabéis lo que es lograr algo significativo y no tener a nadie con quien celebrarlo? Saber que si compartes tu éxito con tu propia familia, será recibido con escepticismo o indiferencia. Dejé de contaros las cosas buenas de mi vida porque dolía demasiado que las descartaran. Isabella miraba fijamente la mesa, incapaz de mirarme a los ojos. Su esposo Javier parecía profundamente incómodo, quizás recordando su oferta de ayudarme a encontrar un puesto como asistente administrativa. Cuando compré mi condominio hace 7 meses no se lo dije a nadie. No porque estuviera avergonzada, sino porque sabía exactamente cómo reaccionaría esta familia. ¿Encontraríais alguna manera de disminuirlo, de compararlo desfavorablemente con algo que Isabella hubiera hecho? De sugerir que había cometido un error o que había tenido suerte o que de alguna manera había hecho trampa. No habríamos hecho eso, protestó débilmente mi madre. ¿De verdad? Porque hace no más de 20 minutos, me preguntaste cuándo iba a encarrilar mi vida. Elogiaste la casa de $400,000 de Isabella mientras asumías que yo seguía alquilando porque no podía permitirme nada mejor. Habéis pasado toda mi vida dejando claro que mis logros no están a la altura. Entonces, ¿por qué esperaría que este fuera diferente? El silencio que siguió fue pesado, cargado con años de agravios acumulados que finalmente estaban siendo reconocidos. Mi tía Beatriz, que había estado observando el intercambio con los ojos muy abiertos, carraspeó. Sofía, debo admitir que no tenía idea de nada de esto. Tu madre siempre dio la impresión de que estabas luchando. Sé qué impresión daba mi madre, dije, volviéndome para enfrentarla. Daba esa impresión porque encajaba en la narrativa que ella prefería. La narrativa donde Isabella era la historia de éxito y yo era el cuento con moraleja. Mi madre se estremeció como si la hubieran golpeado. Eso no es verdad. Amo a mis 2 hijas por igual. Quizás sí, dije. Pero ciertamente no nos has tratado por igual. Isabella es celebrada por comprar una casa que cuesta menos de la mitad de lo que costó la mía. A mí se me pregunta cuándo voy a encarrilar mi vida. Isabella recibe simpatía cuando las cosas son difíciles y elogios cuando las cosas van bien. A mí se me ignora sin importar lo que logre. Sophie, estás siendo dramática, dijo Isabella, encontrando su voz de nuevo. Esto no es una especie de competencia. Tienes razón. No lo es, asentí. Porque no hay competencia cuando los logros de una persona siempre se valoran más que los de la otra. No hay competencia cuando el juego está amañado desde el principio. Finalmente me senté de nuevo en mi silla, de repente exhausta. La adrenalina que me había llevado a través de la revelación comenzaba a desvanecerse, dejando atrás una sensación de vacío. No os estoy mostrando mi casa para demostrar que soy mejor que Isabella, dije en voz baja. Os la muestro porque preguntasteis qué tenía que mostrar, y estoy cansada de mentir por omisión. Estoy cansada de dejar que creáis que soy un fracaso cuando no lo soy. Estoy cansada de fingir que vuestra opinión sobre mí no me duele, cuando sí lo hace. Por un largo momento, nadie habló. El único sonido era el zumbido distante del refrigerador y el suave tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Entonces mi padre carraspeó. Sofía, te debo una disculpa. Lo miré sorprendida. Mi padre no era un hombre que se disculpara fácil o a menudo. He sido despectivo con tus elecciones, continuó, su voz ronca por la incomodidad. No entendía lo que estabas haciendo. Así que asumí que no estabas haciendo nada importante. Estuve equivocado. No era un reconocimiento completo de todo lo que había hecho, de todos los años de decepción y comparación, pero era algo. Más de lo que había esperado, sinceramente. Gracias, papá, dije. Mi madre, sin embargo, parecía tener más dificultades para procesar la situación. Seguía mirando la televisión, la imagen de mi condominio,
como si intentara reconciliarla con todo lo que creía sobre mí. Simplemente no lo entiendo, dijo finalmente. ¿Cómo pudiste permitirte algo así? Nunca fuiste a la escuela de negocios. Nunca tuviste un trabajo corporativo de verdad. No tiene sentido. Ese es exactamente el problema, mamá. Nunca has podido ver más allá de tu propia definición de éxito. La escuela de negocios no es el único camino hacia el logro financiero. Los trabajos corporativos no son la única forma de construir riqueza. Encontré mi propio camino, y funcionó. Pude verla luchando con esto, tratando de encajar mis logros en su visión del mundo y fracasando. Hubiera sido triste si no fuera tan frustrante. Pero Isabella trabajó muy duro, dijo, casi suplicante. Fue a la universidad. Se casó. Hizo todo bien. Y yo también, dije. Simplemente lo hice de manera diferente. La cena de Acción de Gracias había terminado efectivamente, aunque nadie la había dado por concluida oficialmente. Los platos estaban a medio comer, la comida enfriándose mientras mi familia lidiaba con la revelación que había trastocado su comprensión de nuestra dinámica familiar. Isabella había estado inusualmente callada desde mi revelación, su triunfo anterior completamente evaporado. La observé desde el otro lado de la mesa, vi cómo seguía mirando a su esposo y luego apartaba la vista, como si buscara algo a lo que aferrarse en esta nueva realidad. Creo que necesito un poco de aire, dijo Isabella finalmente, apartándose de la mesa. Javier, ven conmigo. Prácticamente huyó de la habitación, su esposo siguiéndola. Escuché la puerta trasera abrirse y cerrarse, y los imaginé de pie en el patio de mis padres, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi madre se volvió hacia mí, su expresión complicada. Has molestado mucho a tu hermana, ¿sabes? Que yo la he molestado, no pude evitar el tono de incredulidad en mi voz. Mamá, no hice nada más que responder a tu pregunta sobre lo que tengo que mostrar. ¿Debería haber mentido? ¿Debería haber dejado que todos siguierais creyendo que estaba luchando? No. Pero no tenías que hacerlo así. Durante Acción de Gracias, frente a todos. ¿Te refieres a la misma manera en que tú elegiste Acción de Gracias, frente a todos, para anunciar la casa de Isabella y preguntarme cuándo iba a encarrilar mi vida? Ese momento fue aceptable, pero el mío no. Mi madre apretó los labios, reconociendo claramente la trampa en la que había caído. Solo creo, dijo lentamente, que había una manera más amable de manejar esto. Una manera más amable. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Mamá, he pasado toda mi vida adulta siendo amable, siendo callada, aceptando críticas sin quejarme, viendo a Isabella ser elogiada mientras a mí me pasaban por alto. ¿Y a dónde me llevó eso? Seguías pensando que era un fracaso. Seguías sintiendo lástima por mí. Seguías usándome como un cuento con moraleja sobre lo que sucede cuando alguien no sigue el camino esperado. Mi tía Beatriz y mi tío Tomás habían estado observando el intercambio con expresiones de creciente incomodidad. Finalmente, mi tía habló. Sofía, por si sirve de algo, creo que lo que has logrado es notable. Ojalá te hubieras sentido cómoda compartiéndolo con nosotros antes. Gracias, tía Beatriz. Ojalá yo también. La puerta trasera se abrió de nuevo, e Isabella regresó al comedor. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, y su esposo se cernía protectoramente detrás de ella. Necesito decir algo, anunció Isabella, su voz temblorosa. Te debo una disculpa, Sophie. Parpadeé, genuinamente sorprendida. De todas las reacciones que había anticipado, una disculpa de Isabella no había estado entre ellas. He sido horrible contigo, continuó. Siempre supe que era la favorita de mamá y papá. Y en lugar de tratar de cambiar eso o defenderte, simplemente lo usé. Lo usé para sentirme mejor conmigo misma. Cada vez que te menospreciaba, cada vez que actuaba como si fuera mejor que tú, era porque estaba insegura de mis propias elecciones. Tomó un respiro tembloroso. La verdad es que siempre he estado un poco celosa de ti. No necesitabas la aprobación de nadie. Simplemente hacías lo tuyo. Incluso cuando todos te criticaban por ello. Yo nunca pude hacer eso. Siempre tuve demasiado miedo de lo que la gente pensaría. Miré a mi hermana, tratando de reconciliar esta versión de ella con la que había conocido toda mi vida. Isabella,
celosa de mí. Parecía imposible. Cuando compré esta casa, continuó, estaba tan emocionada de tener finalmente algo que se sentía como un verdadero logro, algo que podía señalar y decir, yo hice esto. Pero todo el tiempo, estaba aterrorizada de que no fuera suficiente. De que de alguna manera me eclipsarías, como siempre pareces hacerlo en mi cabeza, incluso si nadie más lo veía. Isabella, nunca quise eclipsarte, dije, mi ira suavizándose ligeramente. Solo quería ser vista, ser reconocida, no ser siempre la decepción. Nunca fuiste una decepción, dijo, las lágrimas comenzando a caer de nuevo. Quiero decir, lo fuiste para mamá y papá, pero ese fue su fracaso, no el tuyo. Y yo lo empeoré siguiendo su narrativa en lugar de defenderte. Por un momento, solo nos miramos a través de las ruinas de la cena de acción de gracias de nuestra familia. Tantos años de competencia y comparación. Tanto resentimiento acumulado por ambas partes. No espero que me perdones de inmediato, dijo Isabella. Yo tampoco me perdonaría. Pero quería que supieras que veo lo que hice mal, y lo siento. Era más de lo que había esperado escuchar de ella. No lo suficiente como para borrar años de dolor, pero un comienzo. Una grieta en el muro que nos había separado durante tanto tiempo. Gracias, Isabella, dije en voz baja. Eso significa más de lo que crees. Mi madre observó este intercambio con una expresión de profunda incomodidad. Había pasado décadas enfrentándonos, elogiando a Isabella para ponerme en mi lugar, usando la comparación como una herramienta de crianza. Vernos empezar a liberarnos de esa dinámica claramente la inquietaba. Creo que todos están siendo muy dramáticos con esto, dijo, su voz tensa. Nunca quise hacer sentir mal a nadie. Solo intentaba animaros a ambas a dar lo mejor de vosotras. Animar, me volví para enfrentarla. Mamá, hay una diferencia entre el ánimo y la crítica constante. Hay una diferencia entre empujar a alguien a tener éxito y hacerlo sentir como un fracaso sin importar lo que logre. Eso no es justo, protestó. Todo lo que hice fue por amor. Creo que tú crees eso, dije. Pero el amor no se trata solo de intención. Se trata de impacto. Y el impacto de tu crianza fue que pasé la mayor parte de mi vida adulta sintiéndome inadecuada, sin importar cuánto lograra. Mi padre, que había permanecido en silencio durante la disculpa de Isabella, finalmente habló. Mónica, creo que las chicas tienen razón. Quizás hemos sido demasiado duros con Sofía. Mi madre lo miró, la traición cruzando su rostro. Jorge, no puedes hablar en serio. Solo intentábamos ayudarla. ¿Lo hacíamos?, preguntó él. Porque desde donde estoy sentado, parece que le ha ido bastante bien sin nuestra ayuda. Quizás mejor de lo que le hubiera ido si nos hubiéramos interpuesto en su camino. Era lo más parecido a un reconocimiento que probablemente obtendría de mi padre. Lo tomé por lo que valía. No estoy pidiendo disculpas ni explicaciones, dije, levantándome de la mesa. Solo quería que supierais la verdad. No estoy luchando. No soy un fracaso. Y he terminado de fingir serlo para que Isabella pueda sentirse exitosa en comparación. Recogí mi bolso y mi teléfono, consciente de que todos los ojos en la habitación seguían mis movimientos. Creo que me voy a casa, dije. Ha sido una noche larga. El viaje de regreso a mi condominio duró unos 40 minutos, y pasé la mayor parte del tiempo en un estado de ensueño, repasando los eventos de la noche en mi mente. La expresión en el rostro de mi madre cuando vio mi casa, la inesperada disculpa de Isabella, el reconocimiento a regañadientes de mi padre. Todo había sucedido tan rápido, y sin embargo, cada momento parecía grabado a fuego en mi memoria. Cuando entré en el estacionamiento de mi edificio, el cielo se había oscurecido por completo. El encargado me saludó con una sonrisa familiar, y me dirigí a mi lugar asignado, mis manos todavía temblando ligeramente en el volante. El viaje en ascensor hasta el piso 23 fue silencioso, solo yo y el suave zumbido de la maquinaria llevándome hacia arriba. Cuando las puertas se abrieron en mi piso, me quedé allí por un momento, solo mirando la puerta de mi casa. Mi hogar, la prueba tangible de todo lo que había construido. Adentro, las luces de la ciudad brillaban a través de mis ventanales del suelo al techo. No encendí ninguna lámpara, solo me quedé en la oscuridad y observé a Nashville pulsar con vida debajo de mí.
En algún lugar, la gente estaba teniendo cenas de acción de gracias que no terminaban en revelaciones y recriminaciones. En algún lugar, las familias celebraban juntas sin décadas de disfunción latente bajo la superficie. Pensé en mi madre, probablemente todavía sentada en la mesa de su comedor, tratando de procesar lo que había sucedido. Había construido su identidad en torno a ser la madre de 2 hijas, una exitosa y otra que luchaba. Esa noche, esa narrativa se había hecho añicos, y sabía que no me perdonaría fácilmente por ello. Pero ese era su problema, no el mío. Había pasado demasiados años haciendo de sus sentimientos mi responsabilidad, contorsionándome en cualquier forma que pudiera ganar su aprobación. Había terminado con eso. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mi amiga Daniela, mi compañera de cuarto de la universidad y una de las pocas personas que había sabido de la compra de mi condominio desde el principio. ¿Cómo fue la cena?, preguntó. Sonreí a pesar de todo y respondí. Mejor de lo esperado. Finalmente les conté sobre el condominio. ¿Qué hiciste? Cuéntamelo todo. En lugar de escribir la larga historia, la llamé. Daniela respondió al primer timbre, su voz burbujeando de curiosidad. No puedo creer que finalmente lo hiciste, dijo. Te he estado diciendo durante años que deberías decírselo. Lo sé. Simplemente no estaba lista hasta esta noche. Mi mamá hizo un comentario sobre la nueva casa de Isabella y preguntó cuándo iba a encarrilar mi vida, y algo simplemente se rompió. Bien, dijo Daniela con firmeza. Ya era hora de que algo se rompiera. Has dejado que te pisotearan durante demasiado tiempo. Daniela había sido testigo de la dinámica familiar de primera mano durante nuestros años universitarios. Había estado allí cuando mis padres aparecieron para la graduación de Isabella, pero no para la mía, alegando que no podían conseguir tiempo libre en el trabajo. Había estado allí cuando mi madre llamó para contarme sobre el compromiso de Isabella, pasando 45 minutos discutiendo los planes de la boda antes de preguntar cómo me habían ido los exámenes finales. La mejor parte fue la cara de Isabella, dije, sintiendo una pequeña oleada de satisfacción. Había estado tan presumida con su casa de $400,000, y luego vio la mía. Apuesto a que casi se desmaya, rió Daniela. Todos esos años presumiendo de su éxito sobre ti. Y resulta que te iba mejor que a ella todo el tiempo. De hecho, se disculpó, dije, lo cual no esperaba. Dijo que estaba celosa de mí porque no necesitaba la aprobación de nadie. Daniela se quedó en silencio por un momento. Vaya, eso es bastante maduro de su parte. Lo sé. No estoy segura de qué hacer con eso, honestamente. Ha sido terrible conmigo durante tanto tiempo, pero la disculpa pareció genuina. No tienes que decidir nada esta noche, dijo Daniela. Solo porque se disculpó no significa que tengas que perdonarla de inmediato. Tómate el tiempo que necesites. Hablamos durante otra hora, diseccionando cada momento de la noche. Para cuando colgué, me sentí más ligera de alguna manera. Decir la verdad había levantado un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cargando. Me preparé una taza de té y me acomodé en mi sofá, mirando las luces de la ciudad. Este condominio, esta vida que había construido. Era mía. No algo que había ganado a través de la aprobación de mis padres o la validación de mi hermana. Algo que había creado a través de mi propio trabajo duro y determinación. Durante años, me había preguntado si alguna vez me sentiría suficiente. Si alguna vez dejaría de escuchar la voz de mi madre en mi cabeza criticando mis elecciones y comparándome desfavorablemente con Isabella. Esta noche, por primera vez, sentí que tal vez estaba empezando a silenciar esa voz. No por el dinero o los metros cuadrados o el impresionante precio de cierre, sino porque finalmente había dejado de esconderme. Había dejado de proteger a mi familia de la verdad sobre mi éxito. Y había dejado de protegerme a mí misma de su posible rechazo. Pasara lo que pasara a continuación con mi familia, sabía que podía manejarlo. Había construido una vida que me enorgullecía, y no iba a dejar que nadie me hiciera sentir avergonzada por ello. Los días siguientes a Acción de Gracias fueron extrañamente silenciosos. Mi madre no llamó, lo cual era inusual porque normalmente se ponía en contacto al día siguiente de las reuniones familiares para analizar cada momento y compartir sus opiniones sobre el comportamiento de todos. El silencio se sentía cargado de significado. Isabella me envió un mensaje de texto 3 días después.
Un mensaje simple que decía, ¿podemos almorzar alguna vez? Solo nosotras dos. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Parte de mí quería negarme, para protegerme de otra ronda de competencia o comparación, pero otra parte recordaba las lágrimas en sus ojos cuando se disculpó, la vulnerabilidad en su voz. Claro, respondí. Tú eliges el lugar. Nos encontramos en un restaurante tranquilo en el barrio de Galch el sábado siguiente. Isabella ya estaba allí cuando llegué, jugueteando con su servilleta como una adolescente nerviosa. Me di cuenta de lo raramente que la había visto insegura. A lo largo de nuestras vidas, ella siempre había sido la segura de sí misma, la que sabía exactamente qué decir y cómo decirlo. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. Gracias por invitar. Pedimos bebidas y hablamos de cosas triviales sobre el tiempo y el tráfico, evitando el tema obvio. Finalmente, Isabella dejó su vaso de agua y me miró directamente. He estado pensando mucho en lo que dijiste en Acción de Gracias, admitió. Sobre cómo dejaste de compartir buenas noticias porque siempre las ignorábamos. Repasé ejemplos específicos. Y tienes razón. Fui horrible. Isabella, no, déjame terminar. Necesito decir esto. Tomó un respiro profundo. Recuerdo tu 27º cumpleaños. Me contaste sobre ese hito financiero que habías alcanzado. Y cambié de tema para hablar de la renovación de mi cocina. Ni siquiera te felicité. Y recuerdo cuando conseguiste ese gran cliente. Y te pregunté sobre tu vida amorosa en lugar de tu trabajo. Es como si estuviera programada para minimizar cualquier cosa buena que te pasara. ¿Programada por quién?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Por mamá, sobre todo. Siempre dejó claro que tus logros eran amenazantes de alguna manera. Como si solo hubiera una cantidad limitada de éxito para repartir y si tú tenías algo, habría menos para mí. Suena loco cuando lo digo en voz alta. Pero eso es lo que internalicé. No suena loco, dije. Suena a nuestra infancia. Isabella se rió, aunque no había humor en ello. Tengo 32 años y recién ahora me doy cuenta de lo desordenada que es nuestra dinámica familiar. Es bastante patético. No es patético. Es difícil ver con claridad cuando estás dentro de algo. Hablamos durante casi 3 horas, más de lo que habíamos hablado en años. Isabella me contó sobre sus propias inseguridades, sobre cómo se había casado con Javier en parte porque encajaba en las expectativas de nuestros padres, sobre lo agotada que estaba de interpretar constantemente el papel de la hija exitosa. Se suponía que la casa me haría sentir que finalmente había llegado, confesó. Como si hubiera marcado todas las casillas y ahora pudiera relajarme. Pero no me siento relajada. Me siento atrapada. ¿Atrapada por qué? Por la expectativa de que siempre hay otra casilla que marcar, otro hito que alcanzar. Te miro a ti y simplemente vives tu vida. No parece que te importe lo que piensen los demás. Me importa, dije. Me importaba tanto que escondí mi éxito durante 7 meses. Pero estoy tratando de que me importe menos. Es un trabajo en progreso. Nos despedimos con planes de volver a vernos. Y por primera vez en mi vida adulta, sentí que tal vez estaba ganando una hermana en lugar de perder una competidora. La situación con mis padres era más complicada. Mi padre me envió un correo electrónico 2 semanas después de Acción de Gracias, disculpándose por años de menospreciar mi carrera y preguntándome si consideraría cenar con él solo, sin mi madre. Acepté y nos encontramos en un asador cerca de su oficina. He estado pensando mucho, me dijo durante los aperitivos. Tu madre y yo, teníamos ciertas ideas sobre cómo se ve el éxito. Universidad, trabajo corporativo, matrimonio, casa, hijos, esa lista de verificación. Cuando no la seguiste, no supimos cómo evaluar tus elecciones. Así que asumisteis lo peor, dije. Asumimos lo que era familiar. Estuvo mal, y lo siento. Mi madre permaneció conspicuamente en silencio. Isabella me dijo que había estado de mal humor por la casa, quejándose de que yo había arruinado Acción de Gracias y avergonzado a la familia. Aparentemente, también había estado llamando a miembros de la familia extendida para compartir su versión de los hechos, pintándome como desagradecida y presumida. Pero había sucedido algo interesante.
Muchos de esos miembros de la familia habían comenzado a contactarme para felicitarme. La tía Beatriz llamó para decir que estaba orgullosa de mí. Primos con los que no había hablado en años enviaron mensajes de apoyo. El intento de mi madre de controlar la narrativa había fracasado, y la familia estaba viendo su comportamiento por lo que era. A veces, me di cuenta, la mejor venganza es simplemente decir la verdad y dejar que otras personas saquen sus propias conclusiones. 6 meses después de esa cena de acción de gracias, mi vida se había transformado de maneras que nunca esperé. Isabella y yo hablábamos semanalmente ahora, hablando genuinamente sobre nuestras vidas, luchas y esperanzas. Ella había comenzado terapia para trabajar en el daño que nuestra crianza había causado, y Javier había sido sorprendentemente solidario con su viaje. Mi padre y yo habíamos desarrollado algo que se acercaba a una relación real. Preguntaba sobre mi trabajo con interés genuino, compartía artículos que pensaba que podrían ser relevantes para mi negocio y dejó de compararme con Isabella por completo. No era perfecto, pero era un progreso. Mi madre permanecía distante, incapaz o no dispuesta a reconocer su papel en la disfunción familiar. Hablábamos ocasionalmente, conversaciones superficiales sobre el clima y los horarios, pero la calidez que siempre había anhelado de ella seguía ausente. Había hecho las paces con el hecho de que tal vez nunca cambiaría. Su aprobación ya no era el premio que había pasado mi vida persiguiendo. El condominio que había iniciado esta transformación se había convertido en mi santuario. Lo había decorado exactamente a mi gusto, sin la opinión de los miembros de la familia ni la preocupación de si lo aprobarían. Cada mueble, cada obra de arte, cada detalle decorativo reflejaba mis propias preferencias en lugar de las expectativas de otra persona. Pensaba a menudo en los años que había pasado en silencio, ocultando mi éxito para evitar conflictos. Todo ese tiempo perdido fingiendo ser menos de lo que era. La familia a la que tanto había intentado complacer ni siquiera había visto a la verdadera yo. Y eso era tanto mi culpa como la de ellos. Había estado tan concentrada en protegerme de sus críticas que nunca les había dado la oportunidad de conocerme de verdad. Ahora, para bien o para mal, lo sabían. Sabían sobre mi negocio, mi casa, mi éxito financiero. Más importante aún, sabían que ya no estaba dispuesta a encogerme para encajar en sus limitadas expectativas. Mi madre, supe a través de Isabella, continuaba luchando con el cambio en la dinámica familiar. Se quejaba con frecuencia de sentirse excluida, de que Isabella pasaba demasiado tiempo conmigo, de que las reuniones familiares se sentían diferentes ahora que la antigua jerarquía había sido alterada. Isabella me dijo que nuestra madre me había descrito recientemente como difícil a una amiga en su club de bridge, aparentemente incapaz de encontrar una nueva narrativa para reemplazar la antigua. Las consecuencias de sus años de favoritismo se estaban volviendo cada vez más claras. Isabella, envalentonada por su propia terapia, había comenzado a oponerse a los intentos de manipulación de nuestra madre. Mi padre, quizás viendo la situación claramente por primera vez, había reducido su defensa automática de su comportamiento. Los miembros de la familia extendida que previamente habían aceptado su versión de los hechos ahora cuestionaban su credibilidad. Ella había construido un castillo de naipes basado en la premisa de que Isabella era la hija exitosa y yo era la decepción. Cuando esa premisa se derrumbó, también lo hizo su capacidad para controlar la historia familiar. El aislamiento que ahora experimentaba no era un castigo que yo hubiera buscado. Era simplemente el resultado natural de décadas de deshonestidad alcanzándola. Almorcé con Daniela para ponerla al día sobre todo lo que había sucedido desde Acción de Gracias. Nos sentamos en un café cerca de mi condominio, disfrutando del cálido clima primaveral. Así que tu mamá está básicamente en el exilio por su propia cuenta, resumió Daniela. E Isabella está en terapia. Tu papá está siendo razonable. Y tú estás prosperando. Vaya cambio. Todavía no parece del todo real, admití. Durante tanto tiempo, asumí que esta dinámica nunca cambiaría. Ahora está cambiando. Y no estoy segura de qué hacer conmigo misma. Haz lo que siempre has hecho, dijo Daniela. Construye tu vida, haz crecer tu negocio, sé feliz. La única diferencia es que ahora puedes hacerlo abiertamente en lugar de en secreto. Tenía razón. Por supuesto, la verdad fundamental de mi vida no había cambiado. Seguía siendo la misma persona que había construido un negocio exitoso y comprado una hermosa casa. La única diferencia era que ahora mi familia lo sabía.
Caminé a casa desde el almuerzo, tomando la ruta larga a través de la ciudad que amaba. Nashville había sido buena conmigo, había proporcionado el telón de fondo para mis mayores logros. El condominio que me esperaba en el piso 23 era la prueba de lo que podía lograr cuando confiaba en mí misma en lugar de buscar la validación de personas que nunca me la iban a dar. De pie junto a mis ventanas esa noche, viendo el atardecer sobre la ciudad, reflexioné sobre el extraño viaje que me había traído aquí. Años de sentirme invisible, de que mis logros fueran pasados por alto, de ser la decepción familiar. Y luego, una cena de acción de gracias donde finalmente dejé de esconderme y les dejé ver quién era yo realmente. No había buscado venganza. Simplemente había querido ser vista, ser reconocida, dejar de fingir que era menos de lo que era. Pero la verdad había hecho lo que la ira nunca pudo. Había cambiado el equilibrio, expuesto la disfunción y dado a todos la oportunidad de elegir un camino diferente hacia adelante. Algunos habían aprovechado esa oportunidad. Otros no. Pero esa fue su elección, no la mía. Había terminado de gestionar los sentimientos de otras personas sobre mi éxito. Había terminado de encogerme para hacerlos sentir cómodos. Yo era Sofía, y había construido una vida de la que estaba orgullosa. Y eso era suficiente. Mirando hacia atrás a todo lo que había sucedido, desde esa revelación de acción de gracias hasta las relaciones transformadas que siguieron, me di cuenta de que la mejor venganza no se trataba de ganar o demostrar que estaban equivocados. Se trataba de ser finalmente libre para vivir mi vida abiertamente, sin disculpas, sin esconderme, sin el peso de su decepción oprimiéndome. Finalmente, era yo misma, por completo.